Vamos a otro tema muy importante. México, en efecto, estoy convencido, enfrentó una terrible destrucción en los últimos años. Un derrumbe absoluto de nuestras instituciones que ya estaban de por sí muy frágiles. Se enfrentó también pues, a serios problemas de corrupción y de entrega, de entreguismo de nuestros recursos a empresas y a entidades extranjeras. Esa ha sido la realidad. Nos arruinaron y el que culminó esta ruina es Enrique Peña Nieto, pero nos arruinaron los últimos presidentes que en un país que ya enfrentaba muchos problemas desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Hoy, el presidente López Obrador dedicó un largo tiempo de su conferencia de prensa mañanera para detallar cómo es que desde 1988 los políticos del PRI y del PAN han estado entregando lo que no les corresponde, lo que es nuestro, y han estado haciendo acuerdos que derivaron en una crisis terrible, en una desigualdad impresionante y en esta crisis también de seguridad a la que nos enfrentamos. No les gusta reconocer eso, pero en efecto, y esto es una situación completamente sociológica, la violencia, la inseguridad responde absolutamente a la desigualdad. La violencia la inseguridad, el crimen organizado, el crimen en lo general, es una respuesta a las fallas a la sociedad, a la gente de más escasos recursos. Esa sí es la realidad, no lo quieren aceptar de esa forma. Y te digo, hoy el presidente así lo planteó, y bueno, continúan desde esa oposición ausente y preocupante, puesto que nada más utiliza memes y etcétera. El mismo Felipe Calderón publica memes y cartones, ¿no? En sus redes sociales, sin hablar del tema de García Luna. Eso está muy calladito. De esto no hablan, de esto es lo que no se plantean. Y yo sé que tú, pues tienes un análisis más a fondo sobre precisamente cómo es que esas reformas en sexenios pasados nos arruinaron y que hoy, pues en todo caso, se está buscando contrarrestar, y eso no va a ser en 6 años, ¿eh? Va a ser una cuestión generacional, querido Jesús. Sí, mi querido Toño, lo que decía hoy el presidente de la República, bien interesante en la conferencia mañanera, es difícil que lo podamos revertir apenas en la mitad de un sexenio que llevamos de transformación, es difícil que podamos revertir pues tantos años de neoliberalismo que, como dijo el presidente, nos saquearon tanto más que cuando fue la época del virreinato. Entonces, ya desde ahí vemos la dimensión del saqueo que fue. Ahora, el saqueo que se hizo en el tan solo hablando del periodo de Carlos Salinas de Gortari hasta el día de hoy, que va de la administración del presidente López Obrador, pues es bien interesante lo que dijo el presidente, porque ya revisando cifras y números, hay que decir, mi querido Toño, que desde que Carlos Salinas de Gortari asumió el cargo hasta el día de hoy, se han hecho 126 modificaciones constitucionales. La constitución, que es la madre de todas las leyes en México, se ha modificado 126 veces. De esas 126 veces, desde Enrique Peña Nieto hasta Carlos Salinas de Gortari, fueron las modificaciones para privilegiar a un grupo élite, a un grupo de poder, a grupos económicos que se beneficiaron con esos trabajos. Y en lo que va del presidente López Obrador, las transformaciones, las modificaciones que se han hecho a la Constitución, pues ha sido todo lo contrario. Ha sido para quitar privilegios, ha sido para beneficiar a los más pobres y para darles servicio del Estado a la gente más desprotegida de México. Esa es la gran diferencia. Mira, de las 126 modificaciones que se han hecho desde Carlos Salinas de Gortari hasta el día de hoy en México, modificaciones constitucionales, 17 han sido propuestas por el presidente López Obrador. Otras 27 fueron por el presidente Enrique Peña Nieto. Felipe Calderón ordenó modificaciones en 35 veces. Vicente Fox en 16, Ernesto Zedillo Ponce de León en 17 y Carlos Salinas de Gortari en 14. Es decir, el rey de las modificaciones de la Constitución es justamente Felipe Calderón, quien ha modificado el 27.7% de las veces que la Constitución se ha visto transformada. Entonces, con esto se viene, por supuesto, a tierra lo que decía la senadora Lili Telles, y cito, que el presidente López Obrador era un violador
de la Constitución mexicana. Entonces, por supuesto que nada más alejado de la realidad. López Obrador la ha modificado 17 veces, pero son 17 veces que le ha puesto la Constitución al servicio de los mexicanos, de los más pobres, de los más necesitados, de las clases sociales, pues, más populosas, mi querido Toño. El resto, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, pues modificaron la ley, pero para privilegiar a grupitos que son los que se fueron apoderando poco a poco del México que hoy tenemos pues en pedazos que estamos reconstruyendo. Y mira, tan es así que Carlos Salinas de Gortari, hay que recordar que entre las modificaciones más importantes fueron aquellas que tuvieron que ver con la modificación del artículo 27 constitucional, cuando el ejido dejó de ser una célula de producción rural, de producción agrícola, para convertirse en propiedad para que pudiera ser comprado suelos agrícolas, no para producir por encima, sino para sustraer lo que estaba debajo de ese suelo por las empresas transnacionales, las empresas mineras. Ahí Carlos Salinas de Gortari fue el que propició el despojo que luego se materializó en otros gobiernos. Ernesto Zedillo Ponce de León, por ejemplo, desincorporó parte de la riqueza nacional. Ahí le llamaron desincorporación, pero realmente fue un robo. En la entrega, por ejemplo, de los ferrocarriles, y él continuó también con la entrega bancaria de la que ya había iniciado Carlos Salinas de Gortari, cuando con los bancos pues se benefició a muchos empresarios mexicanos. Felipe, Vicente Fox, pues continuó también en la modificación de leyes y sustancialmente la mayoría de las veces que se modificó la ley, pues fue para disminuir el cobro de impuestos a los grandes potentados. Continuó también con la entrega del recurso, del recurso natural, del suelo. Felipe Calderón, no se diga, estableció las bases en la Constitución, pues para que luego llegara Enrique Peña Nieto, hiciera un gran dispendio de lo que fue los recursos naturales. Y Enrique Peña Nieto fue el gran ejecutor de todas las reformas constitucionales que poco a poco fueron labrando Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón para llegar a la cumbre del arrebato de la riqueza mexicana, que fueron las reformas estructurales que hoy conocemos y que fueron aplaudidas, Toño, hay que recordarlo, fueron aplaudidas por muchísimos periodistas, por muchísimos medios que dijeron que solamente con la reforma energética México alcanzaría el desarrollo tan anhelado y el discurso trillado del empleo y del desarrollo a los pueblos y todas esas falacias, mi querido Toño, pues esas se las debemos justamente a los medios que sirvieron a estos bandidos que están ahí en pantalla y que robaron al país, no con una pistola, sino a través de la modificación de las reformas de la Constitución, cosa que hoy el presidente de la República ha puesto en el plano de la historia y ha dicho, pues ahí están las modificaciones y hay que ir revisando. Yo hago una revisión muy extensa de este tema, mi querido Toño, en el libro Jaque a Peña Nieto, en donde expongo cómo el neoliberalismo se fue apropiando y se apropió del México que era de todos, o al menos el México que no debía de tener dueño, y que terminó en manos de unos cuantos empresarios, que por cierto, muchos de esos empresarios siguen enquistados dentro de la actual administración, como Carlos Salinas, perdón, como Carlos Slim, entre otros, los Bayeres, los Germán Larrea Mota Velasco, los Ricardo Salinas Pliego, esos fueron los principales beneficiarios de todas las reformas constitucionales y hoy ahí están todavía enquistados en la Cuarta Transformación. Aquí tengo el libro, Jaque a Peña Nieto, yo se lo recomiendo, por favor, léalo, es muy interesante y qué bueno que se puedan vislumbrar este tipo de situaciones. Había gente que se estuvo quejando, ¿no?, de lo larga que fue la explicación precisamente del presidente López Obrador ante esta serie de reformas que ocurrieron en el periodo neoliberal, pero creo que es importantísimo que todos lo sepamos, porque verdaderamente, ¿qué mexicano o qué mexicana en su sano juicio va a estar de acuerdo con que se entreguen los bienes de la nación por cacahuates? Yo he insistido esto hasta el cansancio, querido Jesús, querido público consentidor, que yo no estoy en contra del libre mercado, de la libre participación de las empresas, de la inversión privada y la inversión extranjera. Eso es absolutamente necesario para un país, pero no puedes entregar recursos de la nación, no puedes entregar empresas de la nación por cacahuates, que fue lo que pasó en ese periodo neoliberal. Esos políticos a sus cuates les dieron las mejores
los mejores contratos, las mejores situaciones, afectando a todo el pueblo de México, y ellos quedándose con una tajada, pues eso es terrible. Y eso, yo insisto, ¿qué mexicano, qué mexicana va a estar de acuerdo con eso? Hasta los más conservas de los conservas. Pero bueno, Por ahí. supuesto que no, Toño. Por, su, por supuesto que no se puede permitir ese tipo de situaciones. Mira, simplemente el hecho de que Ernesto Cedillo, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente, Carlos Salinas, ellos promovieron la modificación de la ley, por supuesto, pero creo que aquí cabe una procuración de justicia más puntual, y creo que por el solo hecho de traición a la patria, por el delito de traición a la patria, debería la Fiscalía General de la República iniciar procesos, carpetas de investigación contra los que integraron las legislaturas de aquellos tiempos y que votaron a favor de esas reformas, porque fue un robo, fue un atraco a la nación, que no podemos pasarlo así como por alto. Y creo que sí, nos van a hacer falta cárceles para meter a tanto exdiputado, a tanto exsenador que aprobó esas reformas. Nos harían falta, por supuesto, cárceles, pero por lo menos, mi querido Toño, que se les evidencie, que se vea quiénes son, que se vea quiénes son los que vendieron al país y a cambio de cuántos pesos vendieron al país por un plato de lentejas. Muchos de esos diputados, muchos de esos senadores que llegaron, déjame decirlo de esa forma, conozco decenas de esos diputados que llegaron con una mano adelante y otra atrás, así prácticamente sin tener nada, y hoy son pequeños caciques en sus localidades donde todavía viven y donde todavía muchos de ellos manejan la política local. Entonces, ahí creo que si tuviéramos un fiscal, si tuviéramos una fiscalía y si tuviéramos en ese plano la decisión de que hubiera una procuración de justicia puntual, pues creo que no bastaría con estarnos lamentando hoy de cómo han modificado la Constitución para robarnos. Creo que ahí debería estar entrando la Fiscalía General de la República, pues ahora sí, a hacer un arrejoladero y que llamar a cuentas a todos estos exdiputados, ex senadores que transformaron la Constitución a modo de como lo que hicieron los entonces presidentes de la República. ¿No sabes cuál es el gran problema? Que no se va a poder hacer porque muchos de esos exdiputados, exsenadores, mi querido Toño, hoy militan lamentablemente dentro del partido Morena y hoy están a cambio de una transformación. Nada más por eso no se va a poder hacer nada y por eso nos vamos a tener que quedar con la espinita clavada en el corazón. Así es. Y lo vamos a estar definiendo en la elección interna para presidente en 2024. Lo hemos planteado eso tantas veces, Jesús. Así que usted, que nos ve, que nos escucha, fíjese quién verdaderamente tiene una idea progresista para México. A mí me comenta aquí, tiene toda la razón. Me estaba comentando una persona que ni por todo leer el oro del mundo, Toño, se me fue, aquí está, Héctor Lobo, ni por todo el oro del mundo, Toño, esa riqueza pertenece al pueblo, tiene usted toda la razón. Le agradezco el comentario. Y bueno, pues hay que estar muy pendientes de quiénes son los que van como lobos con piel de oveja. Mi querido Jesús Lemos, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales, tus espacios para que la gente te busque, te lea siempre en tus plataformas? Gracias, claro que sí, Toño. Mira, a mí me encuentran, si me buscan, estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas, estoy en Twitter como @Lemus Barajas y escribo también de manera periódica para el periódico Los Angeles Times, ahí salen mis publicaciones. Tengo también un canal en el que todos los días hago una serie de análisis informativos. Mi canal se llama en Facebook, perdón, en Twitter, no, en YouTube se llama J. Jesús Lemos y ahí transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde y ahí estoy siempre en contacto con la gente, mi querido Toño, y agradecido como siempre por esta posibilidad de poder platicar con ustedes, aunque sea de vez en cuando, mi querido maestro. Mi agradecimiento es total hacia ti, querido Jesús Lemus. Estamos en contacto y mira, aquí tengo tu libro y espero que me llegue el nuevo muy pronto. Así que, pues aquí estamos, querido Jesús Lemus. Gracias por participar aquí en Sin Censura. Vamos a seguir hablando de este tema, de esta rebambaramba constitucional, de esta ruina en la que nos dejaron desafortunadamente en el periodo neoliberal desde, Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto con nuestro amigo Ricardo Sevilla. Pero en lo que ajustamos la conexión, le pido a don David que nos grabe